En este episodio repasaremos los eventos de la Semana Santa del viernes, es decir, la crucifixión. Y les voy a dar dos claves, una mejor comprensión de lo que está pasando aquí. Allá vamos. Preparémonos para el escenario del viernes, recordando que para los judíos comienza el jueves por la noche. Así que la última cena y todo lo que ocurrió en Getsemaní y la traición de Judas forman parte de este mismo día. En breve explicaré su importancia, pero este tema, el viernes en realidad. Así que aquí Jesús ha sido entregado a manos de los sumos sacerdotes y los ancianos y básicamente los judíos, que son el establishment, que son las personas que están en el poder, y lo llevan ante los sumos sacerdotes. Le hacen preguntas específicas para lograr su objetivo, ponerlo mal, para que forme parte de esas crucifixiones que van a tener lugar aquí el viernes por la mañana. Y por eso no tienen mucho tiempo. Quieren llevar esto a cabo lo más rápido posible. Así que ahí está el sumo sacerdote, Anás, que es suegro del actual sumo sacerdote, Caifás. Y Anás, al parecer, es el primero en actuar. Y este es un hombre muy poderoso. Sus 5 hijos y Caifás, su yerno, han sido sumos sacerdotes. Y eso nunca había sucedido antes, así que le gusta mantener todo dentro de la familia. Un hombre muy poderoso. Pero quiero volver a estas preguntas para sentar las bases de la crucifixión, porque esto es realmente importante. Esta distinción de qué preguntas le están haciendo aclara muchísimo. Y es una parte muy importante de un hilo de teología que recorre todas las escrituras. Así que esto es lo que pasa aquí. Ahora en Marcos volvemos a Marcos. Y él habla del sumo sacerdote. No sabemos con certeza si se trata de Anás o de Caifás, pero él está con el sumo sacerdote. O estos son algunos de los falsos testigos que se presentan. Dicen, le oímos decir, yo destruiré este templo, que está hecho con manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Y normalmente pensamos que se trata de su resurrección. Al tercer día, él regresará y su cuerpo es un templo y resucitado al tercer día. Y todo eso es cierto. Pero es importante entender que para los judíos creían que el Mesías haría exactamente eso. Que el Mesías construiría el nuevo templo y conduciría a la nación judía hacia la libertad y la grandeza y construiría el nuevo reino para ellos. Y el templo sería el centro de todo eso. Y así lo entendieron como, quien quiera que fuera tú a hacer esto, esta es una profecía mesiánica que se cumpliría. Así que Jesús está diciendo, cuando dijo eso, está cumpliendo una profecía con la que todos los judíos están de acuerdo. Todos coinciden en que eso es lo que el Mesías va a hacer, y esa es una señal del Mesías. Ahora bien, esto ya se había mencionado anteriormente, en Jerusalén, en el templo. Y a los judíos no les causaba ningún problema. Si lo tenían, no era algo que mereciera morir. Cuando Jesús básicamente decía, yo soy el Mesías, ese no era el problema. Ese nunca es el problema, este es el problema. Y esto es lo que lo condena a muerte. Después de que le hacen estas preguntas y no logran atraparlo en nada, Jesús no responde a la pregunta sobre esto, porque Él sabe, esta es mi percepción, Él sabe que no importa si dice que es el Mesías, ese no es el problema. Él quiere proclamar algo mucho más grande. Eso es lo que han perdido en su teología. Y por eso, cuando Jesús no dice nada al respecto, el sumo sacerdote le pregunta es, ¿eres tú el Cristo, es decir, el Mesías? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito o de Dios? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?
Esta es una distinción muy importante, porque esto no es lo que ellos creían del Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que este era Jehová, quien descendería, nacería baja de todos los hombres, mujer, y asumiría los pecados del mundo. Eso no existía, al menos no, en el judaísmo mayoritario entre los judíos de esta época. Y de hecho, hoy en día eso no existe. Si no estás muy familiarizado con ello, los judíos de hoy en día no creen que el Mesías vaya a venir todavía. Y ese Mesías es lo mismo que nosotros entendemos por Jesucristo. No es lo mismo. El Mesías que los judíos están esperando en este momento es alguien que es un rey davídico. Eso es lo mismo. Un rey davídico que vendrá, reconstruirá el templo y guiará a la nación en un nuevo reino judío. Básicamente. Pero Él no es Jehová. No es el Hijo de Dios encarnado. Se integrará a nosotros y se volverá mortal. Eso es un problema para ellos. Eso es blasfemia. Y así, el sumo sacerdote, aquí es donde va a atacarlo. Y aquí es donde Jesús toma la palabra. Eso es lo que quiere proclamar, que Él no es solo lo que ellos consideran el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. Él es Jehová. Él es divino. Esa es una distinción muy importante. Y por cierto, eso es todo. Recuerden que Abinadí es juzgado ante el rey Noé y ante todos los sacerdotes. Es exactamente mismo escenario. Y él entra y está predicando sobre algo específico. Y aquí es donde yo no estaría de acuerdo con, ¿cómo lo llamaríamos? La erudición mormona dominante. Abinadí no fue acusado de reprender al rey Noé y a los sacerdotes de ser injustos. Es decir, lo hizo, pero eso no fue lo que lo llevó a la muerte. Eso no fue lo que lo condenó a muerte. No fue porque dijera que ellos no eran los justos. Una especie de nacionalismo justo sobre lo cual he leído, que eran el pueblo elegido y no podían hacer nada malo. Una idea así. Ese no era el problema. Abinadí. Abinadí fue ejecutado y condenado, específicamente por blasfemia, porque dijo que el Hijo de Dios descendería, sería el más humilde, nacería en la carne de una mujer y tomar sobre sí los pecados del mundo y todo lo que en su ley mosaica, que de todos modos no estaban siguiendo, anunciaba este acontecimiento, a su nacimiento, a su vida y a su sacrificio. Y eso es lo que lo llevó a la muerte. Y de hecho dice en Mosía, dice, entra y hace esta distinción y nos dice exactamente qué significa el Hijo de Dios, qué significa ese título. Dice que Él es el Padre porque todo aquel que cree en Él se convierte en su descendencia. Y eso es una referencia a Isaías, pero que Él también es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo? Porque bajará a la tierra y tomará un cuerpo. Y luego vivirá una vida, cargará con los pecados del mundo y ofrecerá el sacrificio expiatorio. Eso es lo que significa el Hijo de Dios, y eso es lo que está sucediendo aquí. Es que Él está proclamando, yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, bajé, tomé esta carne, y ya ha expiado, en cierto sentido, al menos espiritualmente, por los pecados del mundo. Blasfemia. Eso es lo que lleva a la muerte de Jesús aquí. Así que, una aclaración. Su concepción del Mesías es distinta de la nuestra. Por Mesías, ¿verdad? Lo condenan a muerte porque dice que es el Hijo de Dios y divino, igual que Abinadí. Lo mismo que en ese juicio. La respuesta de Jesús al sumo sacerdote sobre si es el Hijo del bendito o el Hijo de Dios fue muy clara. Lo soy. Es decir, ego eimi.
¿verdad? Que es el nombre. Es decir, yo soy el que soy. Así que justo ahí Él está diciendo, yo soy Jehová. ¿Verdad? Justo como lo que Jehová le dijo a Moisés, cuál era su nombre. Yo soy el que soy, ego eimi. Eso es lo que se dice aquí. Yo soy el Hijo de Dios y soy Jehová. Soy vuestro Dios. Y he descendido a la carne y haré el sacrificio expiatorio. Y es sólo entonces, cuando Él afirma esto, que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Así que no es cuando dice que es el Mesías, no es por ninguna otra cosa, es cuando dice que Él es Jehová y que es el Hijo de Dios. Una distinción muy importante. En la Mishnah judía dice exactamente eso. Si alguien utiliza el nombre, los sumos sacerdotes deben rasgarse las vestiduras y que es un pecado digno de muerte. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí en Marcos. Y para condenar a un sumo sacerdote, lo que Jesús está proclamando es ser un sumo sacerdote. Para condenar a un sumo sacerdote o un falso profeta se necesita que todo el Sanedrín tome esa decisión, emitir ese juicio. Y así Jesús es burlado, le escupen y luego lo llevan ante el Sanedrín, los 71 miembros. Muy similar a lo que hoy podríamos considerar los 70. Los 71 miembros del Sanedrín en Jerusalén. Habría otros Sanedrines en otras zonas, pero este es el Sanedrín de Jerusalén. El principal Sanedrín condena a Jesús a la muerte. Y aunque dicen que en realidad no pueden matar a nadie, pueden hacerlo, y a veces lo hacen. En este caso, por la razón que sea, necesitan la aprobación de los romanos. Pero recuerden que habían recogido piedras para matar a la adúltera. Cuando Jesús dice, atréanse, ¿cuál de ustedes es inocente y no ha pecado? ¿Verdad? Así que estaban listos para apedrearla. Y por cierto, eso está escrito en los estatutos bíblicos de la iglesia de hoy, sobre los 70, y el jefe de la iglesia y los sumos sacerdotes. Existe un sistema de controles y contrapesos que está en vigor. Es bastante interesante. Luego los judíos llevan a Pilato para su juicio. Y Poncio Pilato tiene que salir a su encuentro porque ellos no pueden entrar en la sala de juicio, ya que es Pascua. Y sale a su encuentro y les dice, ¿cuál es la acusación contra él? Y ellos dicen, si no fuera, esto está en Juan, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo, lleváoslo vosotros, y juzgadlo según vuestra ley. Así que esto no es algo que él esté afirmando aquí. Lo que Pilato está diciendo es que él no ha infringido nada de la ley romana. Está diciendo que él es el Mesías, o lo que sea, con lo que ha interrogado a Jesús, que no hay nada que vaya a condenarlo a muerte. Ante Pilato, les dice a los judíos que se lo lleven, y ellos dicen, aquí es donde está. No nos es lícito dar muerte a nadie. Y tal vez lo que realmente están tratando de hacer aquí, y tal vez haya una razón por la que no pudieron, en este caso. Quizás intenten trasladar la responsabilidad a los romanos. Para llevar a cabo esto, hoy se está realizando una crucifixión. Y si pueden llevarlo allí y hacer esto, ahora podrán deshacerse de él. Mientras que si lo llevan, si los judíos lo llevan, e intentan condenarlo a muerte, podría provocar una revuelta popular. Durante la Pascua, él cuenta con numerosos seguidores, muchos seguidores y creyentes que están allí en Jerusalén. Y entonces Pilato lo interroga de nuevo y le dice, ¿eres rey? ¿Eres el rey de los judíos? Y básicamente, al final, Jesús dice, tú lo dices, en otras palabras. Sí, soy el rey de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos lucharían para liberarme. Pero como no es de este mundo, entonces sus siervos no van a luchar para liberarlo. En otras palabras, el reino de los judíos aquí es de este mundo. No es del cielo. Él es acusando a los judíos de no ser del cielo. Que este es el reino de los hombres.
Aunque sean portadores del sacerdocio, algunos quizá no lo sean, aunque sean ellos quienes dirigen el templo. Él está diciendo que mi reino es del cielo y que este no es mi reino. Y entonces Pilato se da cuenta que Jesús, según los judíos, está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Eso lo cambia todo para Pilato. En realidad, a Pilato le preocupa esto. De hecho, le da un poco de miedo, le tiene cierto respeto, y le pregunta, Jesús, ¿de dónde vienes? Porque le preocupa que haya algo de divinidad en este hombre. Y Pilato es responsable de ello, y si lo condena a muerte, eso es algo que podría volverse en su contra. Y por supuesto los judíos dicen, bueno, él dice que es el Hijo de Dios, pero no lo es, aunque sea por eso, por lo que lo van a condenar a muerte. Y así Pilato, con más preocupación y vacilación, decide que va a seguir adelante con esto. Y les pregunta a los judíos diciendo, miren, es costumbre durante la Pascua. Así que, de nuevo, esto es algo que ocurre a menudo. Pensamos en la crucifixión como algo específico que solo le sucedió a Jesús. No es así. Recuerden, habrá otros 2 hombres que ya están destinados a ser crucificados. De hecho, otros 3 hombres que ya están destinados a ser crucificados, por lo que sabemos. Y esto es una costumbre. Así que esto es algo que ocurre a menudo con los romanos. Que los judíos pidieran uno de los condenados a la crucifixión, liberado. Y los romanos se lo concedían. Así que parte de esto es costumbre, tradición, ritual. Y esta es la segunda clave para entender lo que está sucediendo aquí hoy. Hemos hablado toda esta semana sobre cómo la fiesta de los tabernáculos y las costumbres y rituales de esa fiesta, y especialmente del día de la expiación, que tiene lugar durante la fiesta de los tabernáculos, se celebran a lo largo de toda la semana, aunque sea Pascua. Y esto es algo muy importante para entender lo que está sucediendo aquí, porque a medida que Jesús atraviesa estas situaciones, está repasando las tradiciones, las costumbres y los rituales que tienen lugar durante Yom Kippur, el día de la expiación, y la fiesta de otoño. Y esto es exactamente lo que pasa aquí. Recuerden que hablamos de que esto dura un día, desde la tarde del jueves hasta la tarde del viernes. Esto es un solo día, y es un viernes. Sabemos por los textos de Qumrán que son los esenios, los que tenían los rollos del Mar Muerto, que estaban en el desierto. Sabemos que siempre celebraban el día de la expiación un viernes. Así que este es un día de la expiación. Siempre sería un viernes. Desde el jueves noche al viernes noche. Es viernes. Para los judíos. Así que repasemos cuál es el ritual del día de la expiación, porque esto lo es todo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, con una vestimenta especial, iba al altar y sacrificaban un toro, y tomaba la sangre del toro y purificaba el templo con ella. Y ya hablamos anteriormente de Jesús purificó el templo y es el sumo sacerdote, un suceso en el día de la expiación. Después de sacrificar el toro, tomaban 2 cabras. Las cabras tenían que ser idénticas en peso, apariencia y valor. Y así es como lo hacían. Tomaban una cabra y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de esa cabra y, por poder, absolvería los pecados, purificaría a la cabra completamente para que quedara sin mancha. Y luego pondría sus manos sobre la otra cabra. Y básicamente transferiría todos los pecados a la otra cabra. Así que, seguro has oído de chivo expiatorio. ¿Revisamos eso ahora? De ahí viene esto. Y así tomaban a la que ahora estaba pura, porque había que tener un animal puro. Para el sacrificio, ¿verdad? Y sacrificaban a ese animal. Mataban al animal, le cortaban el cuello.
y ese sería el sacrificio para el día de la expiación. Y luego tomaban la sangre, el sumo sacerdote tomaba la sangre, y la ponía en el altar, limpiaba el altar, la derramaba. Hablamos de derramar un espíritu o de derramar la sangre. O pensad en Jesús en Getsemaní la noche anterior, cuando está empapado en sangre. Esta es la sangre del macho cabrío, quizás también la sangre del toro. Y luego la sangre también se tomaba y se salpicaba por todo el templo, e incluso en el lugar santísimo y sobre el arca de la alianza, en el trono de Dios, para limpiar el templo, y luego limpiar la tierra, purificar la tierra, e incluso sobre el pueblo, y purificar al pueblo, y renovar un pacto con todos siendo purificados, y purificados. La otra cabra sería liberada al el desierto. Y con el tiempo, ¿qué harían con la cabra? Ya que esa cabra podría haber regresado. Es un problema que la cabra regrese a Jerusalén un par de días después, que tiene todos los pecados y tienen que liberaran a esa cabra y la sacaran de la ciudad. Sacaban a esa cabra de la ciudad y de hecho la empujaban por un acantilado. Y también tomaban un poco de lana, y la lana con la que empezaban era escarlata. Y luego, cuando terminaban, tenían lana blanca. Y así piensas en la frase de Isaías donde tus errores pueden ser limpiados como la lana. Eso es lo importante. Muchas de las frases, muchas de las escrituras, si sabes de los rituales en el templo, las imágenes y el drama del templo, entenderás mejor lo que se dice y a qué se refieren. Es un ritual, y el ritual es increíblemente importante. El cumplimiento de lo que está sucediendo aquí con Cristo, ya sea al observar la cena del Seder, ya sea al observar Getsemaní, al observar la crucifixión, todo esto es el cumplimiento del ritual. Así que cuando un profeta profetiza sobre algo, en realidad puede estar utilizando los rituales para decir lo que va a suceder y cómo se va a cumplir. Sin duda, ese es el caso con el Salvador y su expiación. Así pues, el sumo sacerdote se cambiaba de ropa y se ponía ropa de lino blanco cuando entraban en el lugar santísimo para purificarlo. Es importante recordarlo. Lleva puesto lino blanco para entrar en el lugar santísimo. Por cierto, se va cambiando de ropa a medida que avanza y se adentra cada vez más en el templo hacia el lugar santísimo. Así que sigamos ahora con Poncio Pilato. Poncio Pilato pregunta: sí, los judíos querrían liberar a Jesús porque él no ve nada malo en él y tiene un poco de miedo de condenar realmente a Jesús aquí por la posibilidad de que haya algo de divinidad en Jesús. Los judíos piden crucifícalo, crucifícalo. Y dicen, no, no lo dejen ir. Queremos que se vaya Barrabás. Así que eligen crucificar a Cristo. Entonces se lo llevan de vuelta. Pilato lo azota, lo flagela. Le ponen una corona de espinas. Y de nuevo, todo el tema de todo esto desde el principio, el Domingo de Ramos, trata de que Él es un rey. Es importante entender que Él es el rey davídico, el Mesías. Y así todo este tema es algo que estaría sucediendo durante la fiesta de los tabernáculos y durante el día de la expiación, en el que Él entraría en el lugar santísimo y sería coronado como el rey davídico, como el Mesías, pero también como el rey de reyes, como Jehová. Y aquí está Él, por un reino terrenal, entronizado, y vestido y burlado, con una túnica, con una corona de espinas. Y Pilato realmente lo sienta en el tribunal, en su trono de juicio. Y entonces todos gritan, júzanos, júzanos, y se burlan de él, de que él es el rey de los judíos. Y así tenemos esta trágica ironía de este hombre al que se burlan llamándolo rey. Y sin embargo, él es más que un simple rey, obviamente. Y van a dejar ir a Barrabás,
el Hijo del Padre, ir. Aquí lo tienen entonces, al observar esto, el día de la expiación, el ritual, que lo presagiaría, lo hacían cada año, y esto presagiaría exactamente lo que va a suceder aquí. ¿Dónde está el macho puro? ¿Verdad? Ningún pecado. Va a ser el que sea sacrificado por todo el pueblo. Y luego tienes la cabra que tiene todos los pecados. La que tiene todos los pecados será la que se deje ir. Creo que a Barrabás lo expulsaron de la ciudad para evitar su regreso. Este es el ritual del día de la expiación que sucede. Lo vemos también en otros ejemplos también. Por ejemplo, cuando Cristo dice eso, cuando Jehová dice que Él será ofrecido como cordero de sacrificio a Adán y Eva, es cuando Adán y Eva, en ese momento, ya han sido expuestos al pecado. En realidad han sido expulsados del jardín del Edén en ese momento. Así que es la misma idea. Así, más o menos cómo funciona el pacto, en la preexistencia, en la guerra en el cielo. Cuando finalmente hay un Salvador que se levanta y dice, yo seré el Salvador, yo seré el chivo puro. Entonces hay otros que lo rechazan y no están dispuestos a aceptarlo, y ese tercio del ejército celestial es expulsado en ese momento. Eso es lo que ocurre aquí, con la crucifixión, y con Jesús y Barrabás. Otro punto importante aquí es que los judíos dicen que quizá no te opongas a Él, pero seguimos nuestra ley. Y según nuestra ley, básicamente lo condenamos a muerte. ¿Cuál es su ley? Su ley es la ley inferior. Así que es la ley inferior la que anula la representación de la ley superior. Así es como lo entendemos. La ley inferior mata, el icono, el kit de la cuestión. Sin doble sentido, el kit de la ley superior, ley. Y tal como dice Pablo en una de las cartas a los Corintios, dice, la letra de la ley mata, ¿verdad? Porque mató a Cristo. Los judíos aquí representan la ley inferior y Cristo está introduciendo, sin que ellos se den cuenta, la ley superior, y esto se logra precisamente a través las consecuencias de la preocupación de Pilato por el rey es excesiva. Otra vez preocupado. He aquí vuestro rey. Y él dice, ¿debo crucificar a vuestro rey? Dicen, crucifícalo, no es nuestro rey, César es nuestro rey. Y así, Jesús lleva su cruz, carga con su cruz, con la ayuda de otro hombre. Pero él lleva la cruz hasta el Gólgota. Y esto es fuera de la ciudad, donde habría un camino para todas las personas que entraban y salían de Jerusalén, muy concurrido en este momento. Lo verían a él y a los otros dos hombres ser crucificados, y están allí, en ese lugar, para ser humillados frente a todos y a todos los transeúntes. Y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, todos lo tienen. Crucificado a las 9 de la mañana. Y luego bajado de la cruz a las 3 en punto, así que él está ahí arriba durante 6 horas. El orden de los acontecimientos en Jerusalén en ese momento cambia. Dado que la Pascua de ese año cayó en viernes, víspera también del el sábado, entonces adelantan todo durante ese día. Y así, por ejemplo, tenían una ofrenda que iban a hacer, una ofrenda de sacrificio que iban a hacer en el templo. La adelantaron a las 12:30 p.m. Y luego, la matanza de todos los corderos. Es decir, te puedes imaginar a toda la gente y a todos los corderos que están siendo sacrificados para la fiesta del sacrificio. Eso habría ocurrido a las 2 en punto. Y así, mientras se sacrifican todos los corderos, aquí está el cordero del sacrificio. La cabra del día de la expiación también está siendo sacrificada. Este es el siervo sufriente de la cuarta canción del siervo en Isaías, que sería azotado, sería burlado, que sufriría y que moriría y expiaría por los pecados del mundo. Y así Pilato hace un letrero
que se coloca sobre la cruz que dice Jesús de Nazaret, lo cual en realidad no sea correcto, podría ser otra cosa, pero Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y Jesús pasa por un sufrimiento increíble, increíble. Sufrimiento físico, de una crucifixión, en la que sus pies están clavados a la cruz, sus manos están clavadas en la cruz y sus muñecas están clavadas en la cruz. Y lenta, pero inexorablemente, todos sus órganos internos comienzan a colapsar, a romperse y a sangrar. Y como su familia, las mujeres que están allí junto a la cruz, lo cual, por cierto, es algo importante de entender, hay 3 o 4 mujeres diferentes que se mencionan en Juan, que están junto a la cruz. Como dijimos antes, al igual que con la unción, las mujeres estarían allí, en esta etapa de la vida mortal de Jesús, su paso más allá. Saliendo de la mortalidad, las mujeres sin duda estarían presentes. Pero todos aquellos, todos los discípulos que están allí con Jesús en la cruz y habrían estado, estarían escuchando los shofares, los cuernos tocados en Pascua, simbolizando la liberación de Israel de los egipcios. Como señalamos esta semana, en pocas palabras, al comprender lo que realmente significa la Pascua, es que el primogénito, la sangre del Cordero, presente desde Getsemaní hasta la cruz en este momento, el Cordero sacrificial, el Cordero pascual, está liberando a toda la humanidad del pecado, tal como Israel fue liberado de Egipto. Es increíblemente irónico y cumple todo el complicado ritual que los israelitas han pasado y superado a lo largo de los siglos. Y cuando se llevaron a Jesús para crucificarlo, se nos dice que los soldados se quedaron con su túnica. Y la túnica se describe como una que no tiene costuras. Y esta sería una túnica de sumo sacerdote. Eso es lo que es. Las vestimentas de los sumos sacerdotes se describen en varios pasajes diferentes, y así sería la túnica del sumo sacerdote. Y entonces Jesús, mientras está en la cruz, mira hacia abajo a su madre y a Juan, el amado, y dice: Juan, mira a tu madre. Mujer, cuida de tu hijo. Él es ahora tu responsabilidad. A Juan. Y luego, al llegar al final de su sufrimiento en la cruz, y está a punto de terminar, dice: tengo sed. Y le dieron en un hisopo, hiel y vinagre. Y esto también es otra representación del día de la expiación. Porque en el día de la expiación los sacerdotes solo tomaban las entrañas del macho cabrío crudas, pero con vinagre para limpiarla. Y se las comían porque, al ser el día de la expiación un viernes, en ese momento, más tarde en el día, no podrían cocinarlo porque el sábado estaba a punto de comenzar. Así que tomaban las vísceras, que serían una representación de la hiel, que es como la bilis, y el vinagre que se le da, y él lo toma. Y eso es de nuevo la representación del sacrificio en el día de la expiación, en Yom Kippur. Y finalmente, durante todo este día de la expiación, desde la última cena que lo representaba, hasta Getsemaní y la sangre que se derramó allí y el sufrimiento que él padeció allí, hasta la traición y el juicio y luego la crucifixión, todo el día de la expiación, Jesús finalmente dice: todo está consumado, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y así, con Jesús, él ya está muerto, y entonces uno de los soldados toma una lanza y le perfora el costado. Esto es lo que se menciona en Juan. Y sale sangre, y sale agua. En los otros evangelios, lo que se menciona es que cuando él muere, el velo del templo se rasga. Creo que este es el mismo simbolismo que tendríamos aquí. El velo son nuestros cuerpos. El velo es materia física. Y así, para Juan, muestra el velo siendo traspasado,
con la lanza. Y en otros lugares, los evangelios muestran el velo del templo rasgado. Y así José de Arimatea se apresuró, persona de alto rango, va a ver a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Y tiene una tumba en un jardín al que puede llevarlo. Y Nicodemo, otro hombre de alto rango en Jerusalén. Así que se puede ver que Jesús tenía varios seguidores que ocupaban puestos de poder, pero tenían que actuar en secreto, o habrían sido expulsados o algo peor. Y Nicodemo viene y trae especias para el entierro, y estas especias, incluida la mirra, pesaban unas 100 libras. Así que hay una gran cantidad que se entierra con él. Estas especias y tal cantidad de especias indican un entierro. Y así tomaron el cuerpo de Jesús y esas 45 kilos de especias, y lo envolvieron en lienzo blanco. Piensa en la cena del Ceder, piensa en el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y lo depositaron en el sepulcro, que estaba muy cerca del lugar del Gólgota en el jardín. Tenían prisa, y lo enterraron, tal como se entierra, y tal como el sumo sacerdote en el día de la expiación atravesaba el velo y entraba en el lugar santísimo. El sepulcro representa el lugar santísimo en el día de la expiación. Espero que esas dos claves para comprender la claridad entre ser el Mesías de los judíos y en realidad proclamarse hijo de Dios, y en segundo lugar, comprender el ritual del día de la expiación, ayuden a enriquecer su comprensión de esta semana y de la expiación del Salvador. Nos vemos la próxima vez.